Madrid, que es un sitio precioso, una ciudad maravillosa y una comunidad autónoma que merece algo mejor de lo que tiene. ¿Usted cree que es normal que después de 6 años de Esperanza Aguirre y su gobierno no haya ido nunca al Comité de las Regiones Europeas? Claro, mira, ¿y qué es el Comité de las Regiones? Bueno, por donde se discuten los fondos europeos, donde se discuten fondos para empleo, ayudas para empresas, fondos para formación y reciclaje de trabajadores. ¿Está diciendo que la presidenta nunca ha ido? Nunca ha ido. ¿A este comité? Nunca ha ido en 6 años al Comité de las Regiones Europeas. Claro, entonces cuando yo digo que ese es el papel que tiene que tener Madrid, estar entre las 10 regiones líderes, Irlanda, Île-de-France, Luxemburgo, Oslo, Bruselas, ese es el sitio que tenemos que tener. Tenemos que ser más competitivos, tenemos las 6 mejores universidades públicas, tenemos que tener la Universidad de la Excelencia que compita con las mejores de Europa. Yo no quiero ganar las elecciones por la corrupción. Ahora le digo una cosa, vamos a ganar las elecciones y vamos a limpiar de raíz la corrupción que se ha instalado allá donde gobierna el Partido Popular, porque esto es un espectáculo drástico. ¿Sabe lo que pasa? Que los ciudadanos, primero, creen que todos somos iguales, creen que la política es eso, y que la ciudadanía y la sociedad funciona por otra vía y que va por otro lado paralelo. Pues no, mire usted, la política afecta en el día a día a todos los ciudadanos. La política es desde que uno se levanta, desde el tráfico por la mañana, al médico que la atiende, a la escuela infantil que no tiene su hijo, o a la residencia que no tiene su padre. Esa es la política en definitiva. Bueno, la corrupción no es patrimonio de ningún color político, no, es patrimonio del hombre y sobre sí, todo en cuanto tiene un poquito de poder. Pero sí es patrimonio la credibilidad de los partidos, y aquel que corta de raíz la corrupción, desde luego, es un partido con más crédito. Entonces, cuando yo decía ayer, ¿cómo va a tener crédito Mariano Rajoy, que permite que Madrid, por ejemplo, Esperanza Aguirre haya pactado con 3 diputados que están imputados con confianzas millonarias de no sé cuántos millones de euros cada uno, y siguen siendo parlamentarios? ¿Y sabe por qué son parlamentarios? Ha pactado su silencio a cambio de que tengan un régimen jurídico distinto al suyo y el mío. Si vamos a un juzgado ordinario, ellos van a un tribunal como aforados, al tribunal superior. Eso es una prebenda judicial. Mire usted, claro que eso pierde prestigio en las instituciones. Hombre, que alguien me diga que Esperanza Aguirre, que no sabe nada de estas cosas, yo sé quién me monta los actos. Se ha seguido categóricamente declarando, vamos, muy serio, que el epicentro del Gürtel estaba en Madrid. Yo creo que es evidente. Y ha llegado usted a pedir además la disolución del gobierno de Esperanza Aguirre. Vamos a ver, yo creo que es evidente que la corrupción tiene el epicentro en Madrid. Hablamos de Badía del Monte, que dimitió el alcalde por corrupción, Pozuelo de Alarcón, hablamos de Majadahonda, hablamos de Arganda del Rey, pero hablamos están todos fuera, del consejero. ¿no? Claro, pero vamos a ver, bueno, fuera no. Siguen siendo concejales, ¿eh? Sí, o siguen siendo diputados claro, los que es un eran acta personal, claro, pero... No, pero vamos a ver, ¿alguien ha escuchado exigir contundentemente y hacer algún tipo de presión política o social al Partido Popular para que dejen sus actas a estos señores? Pues no lo ha escuchado nadie. Segundo, hombre, la estrategia que tiene el Partido Popular con el asunto este de las famosas escuchas, que si son legales, que si no son legales, con el SITEL o tal, sí. Hombre, el Partido Popular sabe perfectamente que el gobierno... Y lo que intenta, ¿sabe qué es? Por lo que pasó hace años con el caso Naseiro. Que los juzgados entierren, que archiven un proceso judicial. Y mire usted, en el Estado de Derecho, el que la hace la paga. En el Estado de Derecho, si usted roba un banco, usted va a la cárcel, porque para eso es la justicia y para eso tienen que funcionar parece que no las todos. leyes. ¿Cómo que no todos? Que no, si usted roba un banco va a la cárcel, parece que no todo el mundo, porque luego hay cantidad de excepciones, si es primer delito, depende, en fin, hay tantas cosas. No se puede cuestionar el Estado de Derecho ni el funcionamiento judicial ni de los fiscales. Evidentemente, lo que no puede hacer un partido político es intentar estrategias judiciales, estrategias jurídicas o estrategias políticas aplicadas a lo judicial para intentar enterrar casos tan graves como lo que está ocurriendo. Y lo de Madrid es una vergüenza. ¿Usted se cree que pueden costar el alquiler de 300 sillas una mañana 12.000 euros? ¿Usted cree que es bueno que pague la Comunidad de Madrid 8.000 euros por 2 jaimas que nunca han sido puestas? ¿Usted cree que es razonable que, por ejemplo, el día de la Constitución se gasten 12.000 euros en flores? Es imposible que se gasten 12.000 euros en flores. Hombre, eso es meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos. Y eso a mí me parece que es no solamente malo, no solamente ilegal, sino que además eso hace que los ciudadanos se alejen del funcionamiento de la política. Por eso yo reivindico esa política en mayúsculas. Pero esto insinúa que esos gastos que se hacen es porque favorecen a determinadas empresas y por eso se gasta tan alegremente. Pero no lo insinúo yo, digo, está en el sumario del proceso judicial. Es decir, si yo tengo la información a partir de que el sumario se ha hecho público, que ha sido publicado en los medios de comunicación. Eso es una parte del sumario. Usted sabe quién organiza los eventos, ¿no? Usted me decía antes que usted sabe perfectamente quién organiza los eventos. Creo en la investigación judicial. Yo lo que digo es que Esperanza Aguirre sabe quién le ha organizado todos los actos institucionales y de partido. ¿Por qué? Porque el señor López Viejo le echó Ruiz Gallardón del Ayuntamiento de Madrid. Le echó de ahí. Y le echó porque tenía serias sospechas con algunas gestiones.
Esperanza Aguirre le recupera, le hace su persona de confianza. Todo acto político de la comunidad o del Partido Popular lo organizaba el señor López Viejo. Mire usted, yo he sido alcalde y he tenido concejales. Y cuando un concejal llama a otro y le dice, oye, y le da instrucciones, es porque ese concejal tiene la autoridad del máximo representante o del máximo dirigente de ese gobierno. El señor López Viejo llamaba a los demás consejeros, luego tenía la autoridad o no de Esperanza Aguirre, pero yo no quiero hablar de eso de corrupción. Bueno, quiero hablar de propuestas para sacar a los madrileños de la crisis. Y mire usted... Pero déjeme hablar de Pinto. Hablamos de Pinto. ¿Qué pasa con Pinto? Pero también hablemos de empleo, y hablemos de sanidad, y hablemos de que no quiero que se reduzca para el año que viene un 22% la inversión en educación, y hablemos de que no se pueden reducir en 1000 sanitarios para el año que viene la sanidad madrileña, y hablemos de que queremos... Pero si faltan médicos. Pues el año que viene va a haber 1000 sanitarios menos, porque ha reducido el gobierno de Esperanza Aguirre para el año que viene en un 25% la inversión sanitaria y además va a echar a 1000 sanitarios del sistema de salud madrileño. Eso es una barbaridad. Mire usted, hoy hemos presentado una enmienda a los socialistas a esos presupuestos que se aumente los recursos para sanidad, para educación, los recursos para residencias, para dependencia y los recursos para empleo. Con esas 4 cosas no me conformo. Fíjese si pedimos poco, pedimos lo que los ciudadanos. Más recursos para empleo, mejor sanidad en Madrid, mejor educación en Madrid y políticas sociales, que es residencias para las personas mayores, que hay una lista de espera de más de 40.000 personas. Bueno, la enmienda no va ni siquiera en el sentido de mejorar, va en el sentido de que no se deteriore más y que no se empeoren los recursos. De que no empeore. ¿Cuáles son sus propuestas para fomentar el empleo en Madrid? Bueno, nosotros hemos hecho un plan de empleo que hemos presentado al Gobierno autonómico para generar 100.000 empleos en 6 meses. Esto significa inversión productiva. Mire usted, todo el plan... ¿Va a ser en la fórmula el señor Zapatero? Mire, es que a lo mejor escalado, quiero decir, si hace 100.000 empleos en Madrid en 6 meses, escalado al gobierno central, a lo mejor equivale Estamos de acuerdo que, a 2 millones. Que el movimiento se demuestra andando. Bueno. ¿Sabe usted cuántos empleos ha generado en Madrid el famoso Plan E, el que me gusta llamar el Plan Zapatero? 60.000 empleos. En Madrid hay hoy 60.000 personas que tienen un empleo por el famoso Plan Zapatero que tanto ha criticado, por cierto, el Partido Popular. Pues yo lo que le he dicho a Esperanza Aguirre es, invierta usted no más que Zapatero. Invierte usted lo mismo que invierte el gobierno central, lo mismo que invierte el gobierno de Zapatero, porque en vez de 60.000 habría 120.000 empleos, sería el total de empleos que se hubiese generado en la Comunidad de Madrid. Y en vez de 440.000 parados, tendríamos en este momento 380.000 parados, que es una mala cifra, pero es mejor que 440.000. Y hay planes de políticas activas que deben aplicarse desde los ayuntamientos, como son proyectos y talleres de corporaciones locales, de recualificación profesional, que todos van con remuneración salarial además y que se practican servicios a la comunidad. Y mire usted, en Madrid hay que poner en marcha la ley de dependencia, que está aprobada por las Cortes Generales, que es un derecho de las personas dependientes, que son mayores pero también son discapacitados. Y eso generaría en Madrid más de 45.000 empleos en este momento. Y mire usted, en Madrid hay que crear escuelas infantiles, que hay una lista de espera de más de 30.000 niños que no han tenido una plaza, que hayan solicitado. Eso no hace más que y eso genera empleo. Escuelas infantiles y hospitales. Mire, hay 30.000 niños que no han tenido plaza en una escuela infantil.